El 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, se produjo en la Argentina el segundo atentado más importante de nuestra historia reciente. Aquí en la sede de la Mutual de la AMIA en Pasteur 633, en la ciudad de Buenos Aires, un atentado se llevó la vida de 85 personas. En este programa especial vamos a repasar la historia de estas víctimas a través de sus familiares, que aún reclaman justicia. Esto es AMIA, la herida abierta. Me llama por el teléfono de línea mi hija Claudia, desesperada, y me dice: mamá, ¿qué pasó en la AMIA? Dicen que hubo una explosión. Sonó el teléfono y del otro lado se escuchó un grito, una bomba en la AMIA. Se cortó el teléfono, prendieron el televisor y apareció, el clásico cartel rojo que decía una bomba en la AMIA. Soy Marcelo Alguea, asesinaron a mi hermana en el atentado que ocurrió en el edificio de la AMIA. Ella tenía 28 años al momento que la asesinaron. Tenía una hija de 9 meses. Mi nombre es Mario Aberbuch, soy el papá de Janina Aberbuch. Lamentablemente murió en la AMIA de la mano de los asesinos que entraron a un lugar que no estaba en guerra a ver cuánto daño podían realizar. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de Israelí. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. En el año 1994 yo estaba trabajando en Telefe Noticias y llamo al canal y les dije: mira, yo estoy a 10 cuadras. Le digo, así que mandame la cámara y me voy directamente para allá. Ya una cuadra antes de Viamonte y Pueyrredón no se podía circular. Estaba abarrotado de autos parados. Tiré el auto y empecé a correr. Y 2 cuadras antes ya tampoco te dejaban pasar. Y yo dije, soy de Canal 11, ¿viste? Y seguí corriendo y llegué. Y ahí te digo, realmente fue terrible, porque lo que yo vi fueron piedras, pero escombros, una montaña de escombros. Y gente ahí arriba de los escombros, y camillas, camilleros, gente que estaba sacando a gente herida, gente sangrando, y nos pedían silencio, porque estaban tratando de escuchar si había pedidos de auxilio debajo de los escombros, y que nos fuéramos de ahí porque había peligro de derrumbe. Y nos fuimos corriendo al otro lado. Ahí fue bueno estar, porque salía gente a cada rato con listas, y entonces iban dando nombres. Y como eso estaba saliendo en directo, la gente que miraba televisión y que estaba desesperada porque no sabía qué había pasado, quién estaba muerto, quién estaba herido, se enteraba que fulano estaba en tal hospital, mengano está en tal hospital, y además los que no escuchaban los nombres de sus familiares, desesperados. Ayer mostrábamos la foto de Nora Feigelson, hoy la tenemos acá al lado nuestro. Ella realmente no estaba en condiciones de venir, pero viniste porque querías. Sí, vine porque quise. Porque quise darle esperanza a todas esas personas que están desesperadas buscando por sus familiares, y quiero que sepan que así como aparecí yo, a lo mejor ellos están en la misma condición que yo. Lo que veías era gente, algunos en la camilla tapados, completamente muertos. No, fue terrible. Fue terrible. Y además había camarógrafos en los techos que habían llegado antes, sin el periodista, que tenían muchas imágenes. Pero después yo decidí que era más importante ayudar. Pedíamos agua mineral, pedíamos café, porque hubo gente, voluntarios, que trabajaron 24 horas sin parar. Dentro de ese lugar había una sobrina política mía, y los 3 chicos de ella los tenía mi cuñada, que era su abuela. Y a la noche fuimos a lo de mi cuñada y los chicos me preguntaban por la mamá. La mamá fue uno de los últimos cadáveres en aparecer. Así que te imaginas que para mí lo de la AMIA fue muy fuerte. Lo viví en carne viva. Todas las muertes son injustas, pero las personas que trabajaban allá adentro eran laburantes, eran argentinos. Nunca se entendió bien por qué pusieron esa bomba, pero sirve para que la gente sepa que el terrorismo mata y no le importa a quién. Investigué y le llevé los datos a Galeano, después se los llevé a los fiscales, pero dije que no era una primicia periodística, sino que esto era para la justicia. Hay una sensación de impunidad
porque hay muchísimos cómplices, porque esto no lo hizo solamente el grupo terrorista que vino de afuera a hacer los explosivos, la gente que pasaba por la aduana con el explosivo desde las 3 fronteras, la gente de la policía que sabía cosas, los que vendieron la camioneta, los que sabían dónde estaba la camioneta, cuál era el estacionamiento donde la habían dejado. Y alguien dijo que hubo señales luminosas de una ventana, cosa que nunca se pudo chequear, de una ventana que daba a la avenida Córdoba. Porque los 2 policías de la puerta no estaban de casualidad en ese momento. Hay un montón de cosas que te demuestran que hay complicidad. Además, el Fino Palacios nos citó a todos, a la denunciante, que yo la he protegido siempre, a Jorge Avesani, a mi hermano, que fue el intermediario entre la denunciante y a mí, y nos tomó declaración el Fino Palacios. Y el allanamiento lo hizo 6 meses después y encontró comida caliente, encontró libros para armar y desarmar motores, pasaportes falsos y dinero falso. Y la comida caliente. Y el departamento estaba a nombre de Moshen Rabani. ¿Te parece poco? Para mí, que se cumplan 30 años de impunidad y que se tengan datos y que no se investiguen a fondo, porque hay mucha gente viva que está dispuesta a hablar. No usé nada periodísticamente, pero sí lo dije. Cuando vi que no pasó nada, lo dije. El atentado a la AMIA no me deja descansar en paz, porque hay una frase que se repite siempre, que es justicia, justicia perseguirás. Y ¿sabes qué? La justicia no llegó nunca. No llegó nunca y creo que hubo 3 atentados. La embajada, AMIA y el asesinato de Nisman. Nisman estaba sobre la pista. Yo hablé con Nisman 6 o 7 meses antes. Él ya me dijo, estoy sobre la pista iraní. A Nisman lo mataron. Él había estado investigando en la Triple Frontera. Y después empezó a aparecer el tema de que los explosivos venían de la Triple Frontera. La aduana no sabía. Saber, tenían los datos. Y Nisman sabía todo, mucho más de lo que yo sabía. No se puede aguantar tanto dolor. Y en gente que no va a poder olvidar nunca lo que vivió allá adentro. Y pienso en todos los crímenes y en todas las cosas que han pasado y que tampoco nunca se hizo justicia. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Mi nombre es Luis Chilleski, tengo 80 años, soy papá de Paola, fallecida en el atentado a la AMIA. A partir de lo que pasó, bueno, es que en mi familia hay, como en otras 80 y tantas familias, hay una silla vacía. Ese día yo estaba trabajando en el cementerio de AMIA, tomamos el auto, en el medio de la autopista me suena el celular. En mi familia en ese momento teníamos un celular solo y era mi señora, cuyo único grito fue Paola, Paola, y se cortó el teléfono. Y cuando estábamos por bajar a la altura de Entre Ríos, que es la continuación de Callao, ya había un embotellamiento mayúsculo. En el auto íbamos mi hijo, un chico que trabajaba conmigo y yo, le dejamos el auto al chico y empezamos a correr. Estábamos como a 30 cuadras de AMIA, ya en Callao y Rivadavia empezábamos a pisar vidrios rotos o pedazos de mampostería que ya estaban en el suelo. Llegamos hasta Callao y Tucumán. Ya la policía había acordonado toda la zona y no pasaba nadie. Yo me acuerdo, pudimos pasar a los empujones y a las 2 cuadras vemos a mi señora. La sostenían 2 personas, una de cada lado, y yo nunca me voy a olvidar la cara de mi señora. Estaba con los ojos prácticamente fuera de órbita y con toda la parte de la cara, digamos, desde la nariz para abajo, todo negro, como si tuviese
un golpe o un hematoma, y ella no había tenido ningún golpe, ningún hematoma, era nada más que se había puesto así de la locura que tenía en ese momento, no podía hablar, solo gritaba Paola, Paola, Paola. Ahí nos empezamos a dar cuenta de la tragedia, ¿no? Los que trabajábamos en AMIA éramos mi señora y yo, nosotros éramos los auditores de AMIA. Paola no trabajaba en AMIA, ese día le pedimos que nos venga a ayudar en un trabajo específico. Bueno, fue su primer día que entró a la AMIA y su último día de vida. La que estaba en el lugar era mi señora. Paola va a la oficina de mi señora y le dice: mamá, quiero un café. Lo último que supimos fue que Paola tomó el ascensor, llegó a la planta baja, abrió la puerta y en ese momento fue la explosión. La explosión fue a pocos metros de donde Paola estaba. Falleció Paola, falleció el chico que le traía el café y fallecieron todos los empleados de AMIA que estaban como seguridad en la puerta. Paola tenía 21 años, era nuestra hija del medio, estudiaba Derecho. Ella decía que lo iba a ejercer defendiendo derechos humanos. No sabía ni dónde ni cómo, pero que ese era el enfoque de alguna manera que ella le quería dar a su profesión una vez que se reciba. Y bueno, el primer día de sus vacaciones de invierno fue el día del atentado, ¿no? Hubo un caso que pasó unos meses antes, en donde en AMIA hubo una amenaza de bomba. Y Paola le dice: mami, terminala con el tema de AMIA, andate de AMIA, no tenés por qué pasar situaciones de esta naturaleza. Ana le contestó: mira, Paola, cuando amenazan que hay bomba, no hay bomba. Cuando haya bomba no van a amenazar. Y así pasó. Lo que es increíble es que después de 30 años estemos como estamos, ¿no? Muchos familiares venimos luchando por dos cosas, básicamente por mantener la memoria de lo que sucedió y por reclamar que haya justicia. Justicia significa que todos aquellos que tuvieron algo que ver con el atentado estén donde deberían estar, y no hay ningún detenido, no hay ningún preso, no hay ningún condenado. Nadie se le pasa por la cabeza que alguien vino, bajó en Ezeiza con 300 kilos de explosivo, preguntó dónde queda la AMIA, se tomó el colectivo, puso eso y se fue. Obviamente apoyo local necesariamente tuvo que haber habido, y sin embargo eso no llegó a buen puerto, la investigación. Y otra es la conexión internacional, que ahí sí hay una investigación muy profunda y hay personas con nombre y apellido que están imputados. Yo hablo básicamente de los iraníes, pero creo que lo que hoy la sociedad no tiene es el conocimiento claro de qué fue lo que pasó en el atentado a la AMIA y cuáles fueron las investigaciones. Si se llega a hacer el juicio en ausencia, todo eso se va a ventilar en un juicio oral y público, y creo que eso sería una enseñanza educativa de tono mayúsculo para toda la sociedad y creo que para el mundo. La verdad se conoce, lo que no existe son esas dos cosas: el enjuiciamiento y que la sociedad lo sepa. Sí, tuvimos culpa. La culpa fue haberle dicho a Paola que venga a trabajar ese día a la AMIA, pero el destino es otra cosa, no es lo que uno busca ni lo que uno hace. Me sigue pasando que o cuando estoy antes de dormir o cuando me despierto o en alguna situación, yo puedo hablar con Paola. Yo hablo con ella y ella me contesta. Siento como que mi contacto con Paola no terminó el día que ella falleció. Eso es lo que siento. Esta situación
Nadie logra superarla, no existe. El 18 de julio del 94 nos pusieron una mochila. ¿Y qué es lo que pasó con la mochila? Aprendimos a caminar con la mochila puesta. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Ese 18 de julio no era el día que ella tenía que trabajar, ya tenía que empezar a trabajar el martes y esto fue un lunes. Una compañera necesitaba que la reemplacen, la reemplazó. Cuando llego a la avenida Córdoba, empezás a ver cómo corría gente que iba por un lado, gente que iba para otro. Lo que más me impresionó, y no lo podés olvidar, ver la montaña de escombros, ver a la gente parada arriba de la gente, porque abajo de esos escombros había gente. Nos mandan al hospital de clínicas, el hospital de clínicas estaba dando información de heridos y fallecidos, no estaba ningún narrador lista, ya para el sexto día ya rezaba para que aparezca, porque ya no te importa cómo tiene que aparezca, ya la desesperación de no saber qué está pasando. Donde estuvo funcionando la AMIA era un colegio, donde mi hermana había hecho el secundario. La habitación donde decían, bueno, tiene 3 días de suspensión, era la sala donde a mi viejo le dijeron que le suspendieron la vida, básicamente. Y después del atentado, todos queríamos estar ahí para ayudar. Amigas de mi hermana, mis viejos, todos tomamos que Gaby supiera quién era su madre. O sea, tenías 9 meses, no la conociste, pero vamos a hacer todo lo posible porque sepas quién era tu mamá. Y ella fue construyendo con los retazos quién era su madre. Escribió un libro, desde que tengo memoria, empezó a armar el rompecabezas en serio. Se pudo hacer el trabajo de reconstruirle a ella lo que no le dejaron tener. Días después del atentado, el tema ocupaba su mente las 24 horas del día. Lo que no le decía a nadie era que una pesadilla en particular se le presentaba repetidamente, molestándole entre sueños. Agitada se percataba de que ya no inspiraba el aire puro de segundos atrás, pero tampoco la pólvora que había invadido sus pulmones hacía unos instantes. Alrededor solo veía humo y cada objeto vencido por la ley de gravedad. Una explosión había terminado con todo, incluyendo su vida. ¿Qué pasó?, se sobresaltó papá una de esas noches. Ya está, mañana mismo renunciás, sentenció. No voy a renunciar, no voy a vivir más con miedo. Esa es la idea del terrorismo, sembrar terror, sembrar miedo. No voy a darles el gusto, no, yo me voy a quedar, voy a ir a cada uno de los reclamos de justicia que se están haciendo, a cada marcha de repudio y desde mi lugar voy a hacer lo que pueda para hacerle frente a lo que pasó. Pero no me voy a esconder. No siento que hubo justicia. O sea, de hecho, no hubo justicia. Yo creo que a esta altura ya me conformo con que se sepa que la justicia argentina diga, la verdad es esta. Pasó esto. Algo que con el tiempo valoramos es que el objetivo de la bomba fue acabar con la AMIA. La AMIA no dejó de funcionar. El temor al atentado estaba, o el conocimiento del atentado estaba. De hecho, el ir hoy en día a una institución que puede ser un blanco es un acto de resistencia. O sea, es pararse a decir, ¿sabes que sí? Pueden volar hebraica y yo voy a ir igual. O pueden poner una bomba en un templo religioso, pero yo voy a ir igual. Lo que buscas no es la bomba, es el miedo. Y el terrorismo se vence venciendo el miedo que quieren generar. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Lo que recuerdo de antes de las 9:53 es nada, porque como todos los días iba a su trabajo, yo estaba haciendo un trabajo en los tribunales de Loma de Zamora. Me llama mi señora desesperada de que reventó la AMIA y bueno, lógicamente cuando me subí al coche, el coche no daba más que cierto kilometraje, porque si no le hubiera puesto las alas para volar. Cuando llegué desde ahí a Buenos Aires, tiré el coche en Corrientes y Pasteur. No me dejaban pasar ni por Pasteur, no me dejaban pasar para el lugar. Bueno, yo por algún lado me filtré, empecé a subir, me sacaron de vuelta.
A la noche también dije, ¿no?, que mi hija estaba, yo sentía que mi hija todavía estaba viva y yo quería, bueno, empecé a subir, me sacó después la policía, era algo impensable. ¿Y por qué digo impensable? Porque cuando yo empecé a dar vuelta por el edificio, creo que eran las 7, 8 de la noche, recién terminaba el mundial, estaban todos enloquecidos, yo no podía entender cómo a poner 50 metros de donde había explotado un edificio donde podían haber muerto cientos de personas, la gente estaba viendo el fútbol. ¿Cómo nos separó el mundo? La Argentina está fuera de la Copa del Mundo. Los días posteriores estábamos en la calle Ayacucho, recibiendo novedades, pasaban partes, pasaban gente a la cual le tocaban el hombro, entonces uno ya sabía que habían encontrado a su ser querido. El miércoles yo sentí internamente que se acababa de ir. Y lo sentí de tal forma de que yo generalmente estaba parado contra la pared. En ese momento me senté en el suelo y dije, ya se fue. Janina apareció a los 3, 4 días, abrazada con una amiga. Debe ser que su miedo los hizo abrazarse y despedirse, como quien dice, mutuamente. Es muy difícil explicar lo que fue la vida nuestra de ahí en adelante. La familia quedó destrozada, nadie pudo asimilar ese desaparecer. Hay muchos que dicen, pero en 30 años ya tuviste... Sí, puede ser que hubiera tenido que, pero no lo tuve. Y más aún, sea un caso como este, donde no hay, no digo solución, porque no tiene solución la muerte, pero explicaciones, tratamientos, que todavía hay quien analiza que le pasó a los judíos. No es un hecho nacional, ni es un hecho de soberanía. Lo que nos interesa es encontrar a los responsables de este atentado. Impunidad, incorrección, corrupción. Desde el minuto cero, cuando bajó del avión el juez de la causa, el doctor Galeano, las informaciones que trajo de Venezuela respecto de posiblemente tenga que ver con un ex agente que estaba en contra del gobierno iraní, digamos de alguna manera, el señor juez fue al Poder Ejecutivo a darle explicaciones de lo que acababa de ver. Con lo cual, ya de entrada, todo salió cruzado de tal manera de que, en la medida de lo posible, era necesario que no se sepa nada. Porque en 30 años no tenemos absolutamente nada, y si en los legajos hubiese algo, no están abiertos todos los legajos. Recién ahora, por una indicación de la Corte Interamericana, se logró abrir un legajo de cuando Miguel Ángel Toma era secretario de la CIDE, por el 2002. Él había hecho ya el informe y ya se sabía quiénes, cómo, por dónde, todo. Y 22 años después estamos viéndolo como algo nuevo, que después lo usó Nisman para hacer, como digo yo, su testamento. A Nisman lo mataron por AMIA. Ahora, la pregunta que le sigue a eso es ¿quién fue? Ha habido una alianza con los terroristas. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar a Irán de la causa AMIA. Las negociaciones empezaron 2 años antes y abarcaban directamente a la impunidad. ¿Qué debería ocurrir para que digamos que se hizo justicia? Bueno, primero conseguir el juicio oral a los que presumimos, por todas las declaraciones y por todos los análisis que se hicieron, son los imputados y presuntos procesados de la causa principal AMIA. Lo mismo que la del memorándum, lo mismo que la de todos los que ayudaron a que estas causas, llamados vulgarmente encubridores. Para Cristina debería haber sido un orgullo, un honor, que le pidan explicaciones y poder darlas, porque de esa manera hubiera dejado tranquilo su conciencia y la sociedad, más allá de los familiares. Pero ni eso quiso hacer nunca. Y yo estoy seguro de que todos, hablo del cuerpo directriz, o sea, del gobierno o de los gobiernos, saben lo que pasó internamente.
Pero si desde el primer momento estuvieron encubriendo cosas, es porque hay algo más atrás. ¿Y cuándo vamos a tener justicia? Cuando se haga el juicio oral o logremos el juicio en ausencia y tengamos un veredicto de la justicia. No hablemos de ganar o perder, pero la realidad es que uno, cuando va a los tribunales, va a que investiguen hasta el final. Eso es justicia para mí. El juicio oral para todos los implicados. A las 9:53, un coche bomba explota en la sede de la AMIA en Pasteur 633. El atentado terrorista asesinó a 85 personas y dejó más de 300 heridos. No queremos nada menos que la verdad. No exigimos nada más que justicia. Janine Averbuch presente, igual que todos sus compañeros.